Hola, ¿qué tal? Soy doctora en psicología, Verónica Vázquez Velázquez. Trabajo en la Clínica de Obesidad y Trastornos de Conducta Alimentaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Tengo el honor de ser invitada como profesora al curso de Medicina Interna en el segmento de nutrición. El día de hoy vamos a hablar de todo lo que un médico necesita saber sobre la psicología en el tratamiento de la obesidad. El médico en general, cuando está frente a un paciente que tiene una enfermedad, se interesa propiamente en ella, se interesa en el tratamiento que va a proporcionarle al paciente, que en este caso padece esa enfermedad. ¿Qué sabemos de la obesidad? Bueno, de la obesidad sabemos muchas cosas el día de hoy. Este es un mapa en donde podemos observar que puede haber factores de la biología que tienen que ver con el origen de la obesidad en una persona, pero también estamos viendo cómo todo esto va relacionado al consumo de alimentos, a la actividad física que realiza la persona, a su situación social, a aspectos psicológicos, a todo el ambiente que puede estar generando la complejidad misma de la enfermedad. Por eso es que tenemos que pensar que estamos ante una enfermedad crónica, compleja y multifactorial. Tengo que puntualizar aquí un aspecto importante. La obesidad no es un trastorno mental, ni es un trastorno de conducta alimentaria. Es una enfermedad médica que puede obviamente tener también asociada alguna otra enfermedad metabólica, cardiorrespiratoria, pero también de la salud mental. Entonces esa parte es básica, nada más como un comentario de la psicología dentro de la enfermedad. Pero también sabemos que puede haber muchas causas, ya lo dijimos ahorita con el mapa. Entonces, ¿cuáles son las causas de la obesidad? Tradicionalmente se dice, pues la persona come mucho y se mueve poco. Y entonces lo que se termina diciendo es, pues haz dieta y haz ejercicio. Sin embargo, la regulación del peso es un fenómeno que ocurre en el cuerpo de todas las personas y es muy complicado poder, digamos que, disminuirlo a la idea nada más de qué es lo que come y lo que gasta, porque tenemos que entender que el hipotálamo, que es en donde se regula el peso, recibe señales del páncreas, recibe señales del tejido adiposo, recibe señales del intestino y que además hay una genética que no podemos negar y que también puede haber otros factores como el uso de algunos medicamentos que pueden cambiar esta regulación del peso y por lo tanto impactar en lo que una persona come y en lo que una persona gasta. Pero todos los que comemos sabemos que hay muchos otros factores que pueden determinar mi conducta alimentaria. Dentro de ellos pueden existir factores ambientales, psicológicos, sociales, si estoy en un evento, en la Navidad, etcétera, si estoy deprimido, si estoy ansioso, si estoy en exámenes, etcétera. Pero también tenemos que pensar que la comida también genera una sensación de placer. Y esto, piensen en ustedes mismos. A veces uno ya tiene suficiente de comida, dice, ya no puedo más, pero si te ofrecen algo que te encanta o te ofrecen un postre y dices, ok, nos lo echamos el postrecito. ¿Por qué? Porque hay placer, el gusto, la vista, el tacto, etcétera, también tiene un impacto en estas conductas y en esta regulación que uno hace de lo que come. Entonces, no podemos terminar nada más diciendo que esto es por lo que una persona ingirió en la mañana y no gastó en el día, sino por qué ingirió lo que ingirió en la mañana y ver que todas estas señales pueden estar determinando la conducta de una persona. Entonces, el paciente con obesidad, claro, puede elegir algunas cosas en función de lo que le agrada, en función de lo que necesita, pero también hay señales que no dependen de su voluntad, que no está en su control. Para la obesidad tenemos muchísimas opciones de tratamiento. Aquí vemos un cuadro en donde hablan de todas las recomendaciones que puede haber en el área de la alimentación, en el área de la actividad física, en la terapia conductual, de la que vamos a hablar ahorita más adelante, en los fármacos aprobados en México para el tratamiento a largo plazo de la obesidad y por último, la cirugía bariátrica como parte también del tratamiento que se le ofrece a algunos pacientes. Lo que vemos aquí en el tratamiento, en este cuadro aprobado por la YEIS, la Sociedad de Endocrino, es que puede ser que tengamos que hacer algunas, digamos, como combinaciones y siempre pensar que tenemos que sumar alguna estrategia al tratamiento de una persona cuando encontramos lo que sigue, que es, fíjense, tenemos una gráfica aquí en donde una persona está en una fase de pérdida de peso y en esta gráfica podemos ver que
a partir de los cambios que una persona realiza, puede perder peso. Pasa el tiempo y entonces lo que vemos es que esa pérdida de peso puede empezar a encontrar una meseta, lo que típicamente ya se estancó, la persona ya se estancó, ya no baja más de peso, pero este es el momento crucial de las personas que nos dedicamos a obesidad. Aquí tenemos que enseñar a la persona que en cuanto suelte el tratamiento, la enfermedad va a regresar. De ahí lo crónico y de ahí lo complejo. ¿Por qué? Porque además de que una persona que llega a una meseta dice, probablemente ya no está funcionando la dieta, o los demás le dicen, no, se me hace que ya estás volviendo a comer, y puede ser que sí, que la persona empiece a tener más apetito, que disminuye su gasto, que eso está comprobado que ocurre en estas fases de mantenimiento del peso, y que entonces esto también contribuye a que la persona recupere el peso que perdió, y esto volverse un círculo vicioso que lamentablemente vemos todos los días en los consultorios. Pero también, como esta breve introducción de qué hace el médico que se interesa por la enfermedad, tenemos que reconocer que hay personas, hay médicos, profesionales de la salud, que les cuesta mucho trabajo o que les resulta muy difícil diagnosticar y tratar la obesidad. Y puede ser por muchos factores. Hoy por hoy se sabe que puede contribuir a esta decisión de no querer tratar personas con obesidad o simplemente decidir no darle algunas recomendaciones extras a una persona con obesidad más que dieta y ejercicio, porque consideran los mismos médicos, particularmente en estos estudios, que es difícil de manejar. Como es difícil de manejar, es tan complicada, la verdad es que darles tratamiento me resulta muy complejo. También hay algunos que reconocen no tener la capacitación y dicen, bueno, pues es que yo no sé cómo empezar, obtengo el índice de masa corporal de la persona, pero a partir de eso, ¿qué hago? Además, en mi consultorio tengo que ver 15 pacientes y no tengo tiempo para profundizar, o no tengo una báscula que soporte el peso de esta persona, y eso también será una barrera para el diagnóstico y el tratamiento. Pero hay una serie también de respuestas que van desde el diagnóstico tiene muy poco efecto, al paciente no le interesa ni le gusta que hablemos de su peso. Esto es responsabilidad enteramente de la persona e incluso una actitud negativa hacia las personas con obesidad que pueden también hacer difícil que alguien se dedique a esto. ¿Y esto en qué termina? En el estigma. El estigma es uno de los factores que recientemente se ha estudiado, y digo recientemente porque lo que se sabe es que hay estudios que demuestran que esto termina teniendo un impacto en la salud. Las personas que saben que son rechazadas por una condición, en este caso las personas con obesidad que son rechazadas, regañadas, que se burlan de ellos, etcétera, etcétera, pueden entonces sufrir mentalmente muchas situaciones y también puede ser que esto repercute en sus decisiones y en sus conductas. Pero ¿qué pasa si un médico es quien tiene esa actitud hacia el paciente? Esa actitud definitivamente se ha asociado con no proporcionar un tratamiento oportuno o en la omisión de algunos diagnósticos. Y eso obviamente impacta en la salud de la persona. Y esto hace que a una persona con obesidad le cueste mucho trabajo acudir con un médico porque va a recibir probablemente algunos regaños o va a recibir algunas ideas con respecto a dieta y ejercicio, y eso no le ha resuelto el problema. Siente que es rechazado, que es discriminado, y entonces probablemente enfermarse más y esto hacer que busque de nuevo a un médico o que requiera más servicios de salud igual. De la misma manera, estos servicios de salud decir, pero es que ya te había dicho hace 2 años que bajaras de peso y no lo has hecho, y entonces, ¿qué haces aquí? Etcétera, etcétera. Entonces, este círculo del estigma, este círculo en realidad tenemos que conocerlo porque tenemos que romperlo en algún momento. Y esto habla que entonces los médicos tenemos que abordar el tema del peso con los pacientes, pero hay que saber hacerlo. Y también invitar a las personas a que aborden el tema del peso, que aborden el tema de su salud con las personas recomendadas y las personas indicadas. Entonces, al médico le interesa la enfermedad y le interesa el tratamiento. Y por supuesto que le interesa el paciente. Le interesa, ¿por qué? Porque necesita que él le haga caso en lo que le va a recomendar, porque es lo que necesita para su enfermedad. Porque además es lo que debe hacer, es lo más apropiado, es lo que tiene evidencia y es lo que le va a ayudar. Entonces ahí realmente sí, el médico está interesado tanto en la enfermedad como en el paciente en este caso.
Los psicólogos, por supuesto que también hacemos lo mismo con el paciente que tiene obesidad. Nos interesamos, tenemos que saber y tenemos que tener también una capacitación sobre la enfermedad, pero aquí lo que trabajamos es esta interpretación y esta relación del paciente con su propia enfermedad, pasando obviamente por todo lo que estudiamos los psicólogos, que es el comportamiento, los procesos mentales, las sensaciones y las percepciones en relación con el medio ambiente físico y social que rodea a esta persona. Entonces, ¿qué es lo que nos une a los médicos y a los psicólogos con respecto a la enfermedad y al paciente y todo lo complejo que puede ser la persona que tenemos enfrente? A nosotros nos interesa la salud y eso es lo que nos une. Esa salud que va a depender de muchísimos factores. Es algo complejo. La salud en realidad tiene que ver con muchas decisiones que una persona toma día a día. Entonces, hoy por hoy, la Organización Mundial de la Salud, y digo hoy por hoy, pero desde el 2004, establece que tenemos muchas personas afectadas por enfermedades crónicas. Y entonces parece ser que la mejor inversión es sobre la adherencia terapéutica. Con el tratamiento que tengas, sea un fármaco, sea la cirugía, sea un plan de alimentación, sea la actividad física, una tarea de la terapia conductual, la herramienta que tengas, tienes que trabajar sobre la adherencia a esa herramienta. Y eso es sobre lo que vamos a platicar ahorita. Porque fíjense, para establecer cuáles son los factores que se asocian a una mejor adherencia y por lo tanto a una mayor salud en una persona, tenemos que ver que hay situaciones que van de las características y tratamiento de la enfermedad, algunos factores que tienen que ver con el paciente y su entorno y también aspectos que tienen que ver con mi relación con esa persona. Aquí en este cuadro vemos que con respecto a la enfermedad hay características del tratamiento que entre menos complejo sea y entre menos haya durado la enfermedad, hay mayor adherencia. Por eso es que hay que atender rápido y por eso es que hay que atender con indicaciones muy claras y concisas. En factores intrapersonales y ambientales están muchos aspectos que tienen que ver con el paciente, que no tenga depresión, que no haya un consumo de alcohol, que identifique situaciones de riesgo, que reconozca sistemas ambientales, pero hasta abajo está, para mi gusto y para lo que ahorita viene en el tratamiento de la obesidad, lo que podemos hacer nosotros, que es mejorar la comunicación entre nosotros y nuestros pacientes. Porque fíjense, lo que a los profesionales de la salud nos interesa y de lo que queremos hablar con las personas que tenemos enfrente, con nuestros pacientes, es sobre su diagnóstico, pero también sobre la etiología de su enfermedad, el pronóstico, las opciones de tratamiento y las probabilidades de resultados. Pero del otro lado vemos lo que le interesa a la persona que padece la enfermedad. La persona con obesidad quiere hablar de su experiencia con la enfermedad. Quiere decirte por qué tiene este problema, por qué le es tan difícil. Y no nada más que le digas que tiene obesidad, sino ella quiere expresarte por qué pasa, por qué le cuesta tanto trabajo. Quiere contarte sobre sus circunstancias sociales. Tú le puedes decir, mire, lo que pasa es que no haces ejercicio. Y la persona te puede decir, sí, es que me levanto a las 5 de la mañana y regreso a mi casa a las 11 de la noche y todo el día estoy arriba, abajo y no tengo la energía en la noche para salir a hacer ejercicio o para ponerme a hacer algunos ejercicios. E incluso si tú me mandas a correr al parque que está cerca de mi casa, me asaltan. Esas son mis circunstancias sociales. O tengo dolor en las rodillas, no puedo hacer ese ejercicio que me estás recomendando. La persona con obesidad también quiere hablar de lo que piensa del riesgo que le estás tú diciendo que tiene. Tú estás diciéndole, mira, esto no va bien y el pronóstico es que termines en una cirugía o que termines en un procedimiento mucho más complejo, etcétera. Y ella, la persona, quiere hablar de qué actitud tiene ante eso que le estás platicando, qué piensa, qué se imagina. También le interesa decirte si le alcanza para el tratamiento o si eso tiene un valor en el sentido de, bueno, yo creo que esto sería bueno para mí o yo creo que me alcanza para el tratamiento que me estás dando y habla al final de sus preferencias. Mis preferencias pueden tener que ver también con lo que tú crees que es bueno para mí, pero yo necesito también irte diciendo si me parece que es correcto. No estoy diciendo que el paciente es quien tiene que elegir qué fármaco o qué fármaco. Yo prefiero este medicamento. El paciente de lo que te quiere hablar es que lo tomes en cuenta. O sea, lo que te quiere decir es que tomes en cuenta su opinión sobre lo que es mejor para él. De todas maneras, los pacientes
que no consideran que fueron tomados en cuenta en la consulta, hacen lo que ellos creen que pueden hacer. O sea, no es nada más hablar de darles permiso de que hagan lo que quieran, sino eso termina ocurriendo. Entonces, las aportaciones de la psicología al tratamiento de la obesidad son muchas. Estas aportaciones van a complementar el trabajo que hace el médico y lo más importante es que también pueden ser parte de las tareas que un médico realice. El psicólogo tiene un lugar importante en el tratamiento de la obesidad, pero hay aspectos que el médico puede ir incorporando a su consulta. Por ejemplo, vamos a ir revisando uno por uno. ¿Cómo se construyó la obesidad del paciente? En esta narración que hace la persona sobre su peso, ¿sí? Ahorita vamos a ver a qué me refiero. Vamos a hablar de la conciencia de su papel en la obesidad, del uso del automonitoreo particularmente, la etapa de motivación, si el paciente está listo, esa es otra aportación, el diagnóstico de enfermedades psiquiátricas, síntomas, severidad, que identifiquemos y trabajemos con la familia o con las personas importantes para el paciente. La terapia cognitivo-conductual es otra aportación y la entrevista motivacional o herramientas para una comunicación colaborativa. ¿A qué nos referimos con esta narración de cómo se construyó la obesidad? Estamos viendo una gráfica de un paciente que llegó a nutrición buscando cirugía bariátrica. Un señor de 42 años, pesando 208 kilos. Y vimos cómo se fue construyendo ese problema con el que él llegó, desde el peso al nacer y cómo ha ido incrementando su peso a partir de que empezó a jugar fútbol americano, después empezó a trabajar, después se casó, perdió el trabajo después de un accidente porque se quedó dormido y actualmente es desempleado y depende de la esposa. Esta es la construcción y esto es lo que la persona puede identificar que le fue ocurriendo vinculado al peso. Tenemos aquí otro ejemplo, una paciente que pesó al nacer 4,8 kilos, que alrededor de los 12 años fallece su papá, es cuando sube una importante cantidad de peso. Después viene su fiesta de 15 años, pierde 10 kilos, entra a la universidad, después entra a trabajar. El trabajo es muy estresante, cambió de residencia y llegó a pesar 131 kilos. Hay factores desde el fallecimiento de su papá, su fiesta de 15 años, los cambios entró a trabajar, entró a la universidad, el estrés del trabajo que han contribuido a muy probablemente este peso que tiene, además de muchos otros factores. Y aquí es una persona que viene, se hace cirugía bariátrica y empieza a tener una pérdida de peso importante. Y esta es otra gráfica en donde vemos una persona que pesó 2,750 kilos al nacer, que en realidad lo que identifica que sucedió es que tuvo un intento de abuso sexual alrededor de los 11 años, se va de viaje a Estados Unidos, llega a pesar 80, baja de peso hasta 55, se casa, se embaraza, se divorcia y después se reencuentra con el esposo pesando alrededor de 62 kilos en la actualidad. Fíjense la evolución de esto. ¿Qué les quiero transmitir? Que en la construcción de la obesidad tenemos que considerar qué pasó, qué le pasó a esta persona particularmente. Una medicina narrativa que nos permita aproximarnos a esta persona que es diferente a otras. Vemos aquí la heterogeneidad y también puede la persona identificar si hay patrones o si hay técnicas para resolver problemas, pero lo más importante es que esto está centrado en él. No estoy asumiendo cosas, sino está centrado en acuérdate que cuando perdiste el empleo pasó esto, acuérdate que tú cuando tienes un problema depresivo te pones a comer. Eso es lo que nos permite tener un tratamiento centrado en el paciente. Otro de las aportaciones de la psicología es el uso del automonitoreo y es la conciencia del papel que tiene la persona en esa construcción de la obesidad. Ya platicamos al principio que hay factores biológicos, fisiológicos, pero también hay factores que tienen que ver con las decisiones que toma la persona día a día. Aquí estamos viendo un automonitoreo de un señor al que se le prescribió un plan de alimentación en donde se le indicó que tenía que hacer 3 comidas y 2 colaciones. Cada colación era de una ración de pan y una ración de proteína. Le dijeron, se puede comer una quesadilla de queso. Y el señor lo integró, dijo, está muy bien. Entonces, fíjense en el automonitoreo lo que vimos y lo que decía el paciente es, yo no entendí por qué subí, hice todas las recomendaciones que me dijeron. Y en este caso fue un paciente que, si se fijan en la colación, se comió una torta de 3 quesos. Pero no nada más en la mañana, sino la colación vespertina también fue una torta de 3 quesos. Y esto puede ser que sea por muchos factores,
¿sí? Desde no tenía otra opción y entendió que comer una ración de pan y una ración de proteína era bueno para él, ¿sí? O desde la manera en la que comunicamos las cosas a nuestros pacientes, que para nosotros nos queda claro, pero para él no. Pero el uso del automonitoreo es impresionante. Ustedes los invito a que lo hagan un día, hagan un automonitoreo un día de su semana o un día de su fin de semana, en donde registren la hora, el lugar, qué emoción o qué situación estaban sintiendo, qué estaba pasando, con quién estaban, si tenían mucha hambre, si se sentían completamente satisfechos, y que registren todo lo que comen a lo largo del día, aunado a cuánto tiempo tardaron en comer, cuántas horas durmieron el día anterior, y obviamente le pueden ustedes sumar lo que ustedes quieran, porque el automonitoreo es una herramienta para voltearse a ver. Es una herramienta para decir, a ver, ¿dónde estoy? ¿Con quién estoy? ¿Qué estoy comiendo? ¿Cuánto? Etcétera, ¿sí? Es para tomar conciencia de mi papel en el momento de comer. ¿Por qué como lo que como? Y no nada más, es que usted come mucho. Bueno, pero ¿en qué momento? ¿Por qué lo hago? Y entonces el automonitoreo puede ser así de estructurado o puede ser un automonitoreo totalmente libre. Hay gente que prefiere escribir y escribir y escribir en unos renglones. Hay gente que dice, no, a mí oriéntame y ayúdame con un automonitoreo más concreto, o sea, desayunar todos los días, hacer ejercicio todos los días y van palomeando a lo largo de la semana o del día lo que van haciendo. Es una herramienta muy poderosa para el diagnóstico y para el tratamiento. Es simple, no tiene costo, puede hacerse en un cuaderno, en una libreta, hay muchísimas aplicaciones para el celular. Se puede ajustar, qué le agrego, qué le quito, hacia dónde me oriento. Y lo más importante es que el automonitoreo se ha asociado con una pérdida de peso exitosa. Es uno de los mayores predictores de pérdida de peso exitosa y del mantenimiento de la pérdida de peso, siempre y cuando se cumplan dos características, que sea consistente y que sea frecuente, que no lo dejen de hacer y que lo hagan muchas veces, sobre todo en procesos que tienen que ver ya con ese estancamiento o en esas fases en donde el paciente dice, ya no estoy bajando, a ver, vuelve a hacer un automonitoreo a ver qué está pasando, vamos a ver si tiene que ver con algunos factores que están en los que nos estamos flexibilizando o tenemos que sumar alguna estrategia al tratamiento. Hemos también aportado esto que puede ser de utilidad para saber qué herramientas necesito para ayudar al paciente a ir avanzando en la motivación. Hay gente que no está lista para tratar la obesidad o para tratar muchas cosas, para dejar de fumar, para empezar a hacer ejercicio, para un cambio en la conducta. Entonces vemos gente que puede estar en una etapa de precontemplación. Fíjense bien en el esquema. La precontemplación es una persona que dice, cambiar no es necesario ni es importante para mí. Yo no tengo nada, yo no quiero hacer una dieta, yo de algo me voy a morir, déjenme en paz, yo estoy bien. Es una persona que está precontemplando el problema, es decir, no tiene ningún deseo de cambiar. Hay personas que están en la siguiente fase, que es la etapa de contemplación. En la etapa de contemplación, la persona reconoce que tiene un problema, pero dice, no sé cómo empezar, me es muy difícil, ¿sí? Sé que tengo un problema, sé que incluso quiero bajar de peso, pero me cuesta mucho trabajo hacerlo, no sé por dónde empezar, no creo que funcione. Eso es una persona que está contemplando. Hay personas que están preparándose, o sea, están en la etapa de preparación, dicen, mira, ya me inscribí al gimnasio, ya saqué una cita con el doctor, he hecho algunos cambios, pero todavía no veo muchos resultados porque no son tan consistentes y llevan más o menos 3 meses intentando hacer algunos cambios, pero todavía no son suficientes para generar un cambio importante. Entonces, la siguiente etapa es la etapa de acción, donde vemos gente que después de 3 meses hasta 6 meses ya está haciendo cambios. O sea, ya hace ejercicio 2, 3 veces a la semana, ya empezó la dieta. Lo ideal es que el paciente se logre mantener, es decir, que más de 6 meses mantenga esas conductas y diga, ya lo estoy logrando, todavía me falta, pero no he recuperado el peso. Y lo más interesante de este esquema de Prochaska y Di Clemente es que se incluye la recaída como parte del proceso de motivación. Puede haber gente que está en una etapa de recaída, que regresa a consulta y no tenemos que decir, pues qué bárbaro. No, tenemos que decir, ok, ¿qué pasó? ¿Qué dejaste de hacer? ¿Qué empezaste a hacer? ¿Qué cambió? A ver, cuéntame.
porque en esa recaída podemos volver a incorporar a este sistema al paciente y eso es el trabajo que hacemos los que nos dedicamos a enfermedades crónicas, estar constantemente controlando la enfermedad. También, como parte de lo que puede hacer un psicólogo y la aportación que hace en el tratamiento de la obesidad es que a través de entrevista o a través de algunos cuestionarios podemos identificar si son pacientes que además de obesidad o además de diabetes o además de apnea obstructiva del sueño, tienen depresión, tienen ansiedad, tienen atracones, tienen bulimia, tienen comer emocional, tienen comer nocturno. Les repito, todo esto puede ser también algo que puede estar ocurriendo en la vida de una persona y que puede estar dificultando el tratamiento. Gente que tiene ansiedad y que tiene ansiedad todo el día, que no duerme bien, toma decisiones muy diferentes a una persona que está de mejor ánimo. Yo les digo a los pacientes, la ansiedad la has querido curar con pepinos y jícamas y zanahorias, pero en realidad si tienes ansiedad, ¿sobre qué tenemos que trabajar? Pues sobre la ansiedad, que es lo que te genera el que tú vayas y busques algo en el refri, vayas y te compres algo. Entonces, ese es el trabajo que también puede contribuir a el tratamiento de la obesidad o a que mejore el tratamiento de la obesidad, porque fíjense la prevalencia que podemos encontrar de estos problemas. Pueden ir desde 27% de nuestros pacientes hasta la mitad de ellos tener un problema en el eje 1, en depresión, ansiedad, uso de sustancias, en cuestiones de personalidad. Hasta un 72% de los pacientes pueden tener algunos rasgos de personalidad que limiten la funcionalidad, no solamente el tratamiento, sino su funcionalidad en distintas áreas. Gente que tiene trastorno por atracón, que tiene síndrome de comer nocturno, que tiene déficit de atención e hiperactividad que puede ir hasta un 33%. Entonces, no es despreciable la cantidad de pacientes que pueden además tener una enfermedad de la salud mental y entonces tenemos que abordarla igual. No se van a curar con que bajen de peso. Son enfermedades independientes a la obesidad que pueden estar vinculadas, pero que necesitan un tratamiento. Estos rangos, es importante mencionarlo aquí, estos rangos, ¿por qué puede ir de 7 a 52? Por dos razones. La principal es que la obesidad es una enfermedad muy heterogénea y eso es consistente precisamente con estos resultados. Entonces hablamos a veces, los que nos dedicamos a obesidad, hablamos más bien de obesidades, como muchas enfermedades que tienen muchos orígenes, ¿sí? Pero también puede tener que ver con los métodos de evaluación. Por eso es importante tener instrumentos validados o tener a un profesional que pueda ser consistente con el uso de ciertas herramientas diagnósticas para determinar si una persona tiene o no un padecimiento como estos. También nuestro trabajo tiene que ver con las redes de apoyo social y familiar. El trabajo que puede hacer el psicólogo es también invitar a la familia a que se sume al tratamiento. Y entonces necesitamos que se suman, pero con una estructura. No es nada más, pues apoya a su hijo para que haga la dieta. No, necesitamos saber quiénes van a ser las personas involucradas, qué pueden hacer, qué no ayuda y cómo se les va a informar lo que se necesita de ellos. Esto lo tiene que hacer el paciente. Necesitamos que el paciente sea el que hable con la persona que considera su apoyo y le pida lo que necesite y le informe que él tiene un compromiso, porque el compromiso de la enfermedad es del paciente, pero que él tiene un compromiso y que necesita ayuda o que necesita que alguien se sume. Este trabajo también lo podemos hacer y el apoyo social sin duda es uno de los elementos que puede también ayudar a que mejore la adherencia. La terapia cognitivo-conductual en obesidad también es útil porque es la terapia que más resultados ha tenido aunado a un tratamiento nutricional y de actividad física para la obesidad. Desde el 2002 hay programas que intentan abordar desde lo cognitivo y lo conductual a las personas con obesidad. La terapia de Fairburn, de Cooper, que va orientada a obesidad y también a trastornos de conducta alimentaria. Recientemente la terapia conductual intensiva de Waden. Pero fíjense en el último párrafo, tanto la terapia conductual como la cognitivo-conductual son efectivas solo si están dentro de un tratamiento para la pérdida de peso. ¿A qué me refiero con la terapia cognitivo-conductual? Voy a poner un ejemplo, ¿sí? Muy sencillo. El día de hoy estoy intentando llamar al celular de mi esposo y no me contesta. Y entonces, ¿cómo creen que me siento?
A ver, piensen un poquito. Me puedo sentir preocupada, enojada, furiosa. Puedo sentir muchas cosas, ¿ok? Y pueden decir, ¿por qué estás tan enojada, Vero? ¿Porque no me contesta el celular? Entonces pareciera que es, en cuanto me conteste, se me quita lo enojado. Pero la terapia cognitivo-conductual dice que lo que realmente tenemos que trabajar no es en los sucesos, o sea, no es que no te conteste el celular, ¿sí? Sino que tenemos que saber qué piensas del suceso, qué interpretas del suceso para que eso impacte en tus emociones y por lo tanto en tus conductas. Entonces, claro, si yo pienso que no me contesta el celular porque está con otra, pues me voy a sentir de esa manera, enojada, frustrada, etcétera. Ajá. Y entonces eso cambiar mi estado emocional, cambiar mis conductas y eso determinar lo que voy haciendo día a día. Entonces revisa lo que piensas de las cosas y eso puede tener que ver con cómo te sientes y con las decisiones que tomas, es decir, o con tus conductas. A eso se refiere la terapia cognitivo-conductual. Y tiene muchas herramientas. Entre ellas está el automonitoreo, la psicoeducación, manejo del estrés, metas SMART, solución de conflictos, etcétera, etcétera. Tenemos muchas herramientas que vienen muy bien en el tratamiento. Estas dos diapositivas solo voy a hacer referencia a que en la actualidad hay una terapia que es la terapia conductual intensiva, que mencioné hace un momento de Waden, en donde lo que pretende es que a la dieta, al automonitoreo, a la actividad física y al contacto frecuente se sumen visitas con médico que vayan orientadas a la pérdida de peso basadas en la terapia conductual. Es intensiva porque fíjense el número de sesiones, 21 sesiones en un año, pero son consultas de 15 minutos. Y esas consultas de 15 minutos las proporciona el médico utilizando estrategias de la terapia conductual. Esto es algo muy útil para ustedes. ¿Por qué? Porque entonces ustedes no necesariamente tienen que tener un psicólogo en su equipo para trabajar estos elementos, sino que ustedes también se pueden capacitar para ello. Y esto es oro si ustedes quieren ser realmente un personaje diferente en el tratamiento de la obesidad. Vale la pena que lo revisen, ahí está la referencia para que y se pueden aclarar algunas dudas más adelante. La última aportación de la psicología al tratamiento de la obesidad está basado en la entrevista motivacional. La entrevista motivacional es un método directivo centrado en el paciente que lo que pretende es efectivamente incrementar la motivación, pero explorando y resolviendo la ambivalencia. La ambivalencia es cuando uno dice, sí quiero, pero no quiero, me gustaría esto, pero me es muy difícil, como un poco como mi cabeza va para allá, pero mis pies van para allá. No es un método para obligar o para forzar a alguien a hacer lo que no quiere hacer, sino es para que resuelva la ambivalencia y a partir de eso tome decisiones. La entrevista motivacional, o lo que es lo mismo, claves para una comunicación colaborativa, parte de la idea de que tenemos que entender que estamos ante una enfermedad crónica y que tenemos que tratar de llevar el cómo pensamos y cómo actuamos ante un paciente, por ejemplo, que tiene diabetes, que tiene hipertensión, que tiene cáncer, o sea, que tiene otras enfermedades crónicas que son degenerativas y llevarlo también al terreno de la obesidad. Es indispensable que si yo quiero dar una comunicarme de manera colaborativa, es indispensable que yo tenga también un ambiente favorable para la persona, un ambiente adecuado, ¿sí? Que yo crea en el cambio para que yo pueda contagiar a la persona en que también podemos hacer algo. Tengo que ser empático, facilitador, traductor y también inspirador. Los principios de la entrevista motivacional son estos 5. Sobre de estos 5 se trabaja todo el tiempo. Y es que se basa en la expresión de la empatía, en ponerte en los zapatos del otro, reconocer las discrepancias, reconocer que puede ser que la persona tenga esta ambivalencia y no por psicopatología, sino porque es humano y porque quiere estar bien, pero le encanta el pan. Esa es la ambivalencia y hay que reconocer que eso existe. Evitar argumentar, evitar discutir y pensar que el paciente está así porque quiere. Hay que discutir, pero no a partir del enojo, sino discutir a partir de las opciones. Trabajar las resistencias como parte de un principio general y que esto permita fomentar la autoeficacia, es decir, que la persona sienta que es capaz de hacer algún cambio.
Aquí hay algunas herramientas de la entrevista motivacional que van desde preguntas abiertas. Acuérdense de esto, prepara, que son preguntas abiertas, reestructuración positiva, la escucha reflexiva, qué posibilidades o lenguaje hipotético puedo utilizar, necesito saber afirmar al otro, hacer un resumen y generar una motivación, pero que venga de la persona. Vamos a ver de manera muy general algunas de estas en el siguiente ejemplo. Llega con nosotros Rosalba, que es una mujer que tiene una queja de un dolor de rodillas. Pero tú al verla te das cuenta que tiene obesidad también y que le beneficiaría muchísimo que bajara de peso para ese dolor que ella trae. Entonces, si yo empiezo en el discurso diciéndole, mire Rosalba, lo que pasa es que usted tiene ese dolor por su peso, entonces tiene que bajar de peso para sentirse mejor. Probablemente ahí acabó la consulta para nosotros y Rosalba dice, sí doctor, tiene razón, ya me lo habían dicho. Entonces voy a hacer la dieta. Y ahí se acabó la consulta, nos quedamos muy tranquilos porque le dijimos algo real. Eso es real, efectivamente puede mejorar, ¿sí? Sin embargo, ¿qué pasaría si utilizo algunas estrategias que aparentemente me van a llevar más tiempo, aparentemente, pero que van orientadas hacia el cambio y que realmente lo que yo proponga tenga una utilidad para la persona? Le puedo decir, la entiendo, Rosalba, vivir con dolor no es fácil. Y entonces ella se siente comprendida y dice, sí, nada fácil, es todo el día el dolor, ya no tengo una vida normal, ya no puedo bailar con mi esposo como bailábamos antes, yo lo único que quiero es curarme. Entonces si le digo, la noto muy desesperada, incluso triste, Rosalba. Y dice, sí, es que mi vida ya no es la misma, doctor. ¿Y en qué sería diferente su vida si ya no tuviera dolor? Porque el dolor es la queja de Rosalba, ¿cierto? Uy, podría hacer muchas cosas que ya no hago y que me gustaban, hasta creo que estaría de mejor humor. De acuerdo, mire, quiero hacer algo para ayudarle con ese dolor de rodillas que a mí también me preocupa, pero el peso y su estado de ánimo también son temas que me interesan y que me preocupan. ¿A usted también? Puede decir ella, pues sí, fíjese que ya me lo habían dicho, el doctor de la farmacia, mi esposo, mis hijos, pero no quiero hacer dieta, no quiero hacer ejercicio, es más, no puedo hacer ejercicio por el dolor y mi ánimo no anda muy bien. Yo le puedo decir, mire, le propongo algo, vamos a analizar la relación que puede existir entre su dolor de rodillas, su peso, su estado de ánimo, y no lo sé, tal vez me equivoque, pero igual podemos encontrar algo por donde jalar esos hilitos que están atorados. ¿Cree que nos sirva de algo? ¿Cree que sea un buen momento? Usted dígame. Y entonces ahí Rosalba se siente comprendida, escuchada y que además vamos a explorar el tema de sus rodillas y tal vez dice, sí, yo lo que quiero es sentirme mejor. Entonces aquí utilizamos empatía, afirmación, o sea, el dolor no es fácil vivir con dolor, no es fácil tener obesidad. Escucho de manera reflexiva, incluso señalo algunas emociones que estoy observando, hago preguntas abiertas en donde utilizo un lenguaje hipotético. Oiga, ¿qué pasaría? ¿En qué sería diferente? Las preguntas abiertas tienen que tener una dirección. Como esta, a usted le preocupa también y al final tengo que generar automotivación, es decir, que la persona considere si es importante, si es un buen momento, etc. Entonces, esto nos da la pauta para empezar a identificar si en el consultorio puedo hacer algo diferente, sobre todo lo mejor que es gratis, ¿no? La entrevista motivacional y una conversación colaborativa es gratis, no tiene ningún costo y puedo aprender a hacerla sin problema. Entonces, para terminar, ¿qué nos une a los médicos y a los psicólogos en el tratamiento de la obesidad? Sin duda nos une la enfermedad, el paciente con todos sus comportamientos, con lo que necesita, con sus ideas, percepciones, porque nos queremos enfocar a la salud. Ya vimos que esto necesita un trabajo que tenga que ver con la adherencia, o sea, para tener salud tengo que trabajar sobre qué necesito hacer para ayudar a la persona que se adhiera al tratamiento a través de una comunicación o una mejor relación con el paciente. Y entonces tengo que considerar que yo puedo tener un estilo. Yo puedo ser un médico que soy muy directo con el paciente. Le digo, mire, usted tiene esto y necesitamos esto. 2 frases. Hay quien dice, no, bueno, mire, yo considero que podría beneficiarse, etc. Y hay quienes le dan muchas vueltas y dicen, bueno, déjeme, le voy a mandar a hacer estudios, cuando los tenga me llama, etc. O sea, tenemos estilos totalmente diferentes. Cualquiera de esos estilos son útiles, siempre y cuando yo tenga la capacidad también de dejar a un lado esos
esas formas o que a esas formas yo le sume esta cercanía, o sea, esta cercanía con mi paciente. Eso es un tratamiento centrado en el paciente y es lo que necesitamos hacer los que nos dedicamos a enfermedades crónicas. Para terminar, no solo es la comunicación de nosotros con el paciente, sino también entre todos. Un médico, un psicólogo y un paciente necesitan platicar, necesitan tener una mejor comunicación. Y entonces, ¿cuándo es un momento para enviarle a un psicólogo a mi paciente? Bueno, pues cuando ustedes sospechen alguno de estas situaciones, depresión, ideación suicida, que tiene mucha dificultad para integrar la información o seguir indicaciones sencillas, puede ser que tenga un problema como un trastorno por déficit de atención, que haya cierta resistencia al cambio, que haya una importante disfunción social. Ahora, ¿cómo lo envío? Porque he intentado hacerlo y pues no veo resultado, no van. Entonces yo les sugiero más bien que en lugar de decir tú necesitas terapia, o tú lo que necesitas es ir con un psicólogo porque estás muy mal, automáticamente eso genera resistencia. Necesito hablar más bien de, a mí me preocupa esto, en lugar de hablar del control. Preguntar si ha ido antes, ha ido a psicoterapia, cómo le ha ido, ha tomado algún fármaco, qué opina. Utilizar estas preguntas abiertas y lenguaje hipotético, ¿qué tendría que pasar para que fuera con el psicólogo? Vamos a pensar que su vida sería diferente, o sea, que usted ya no estuviera triste, cuénteme en qué sería distinta la vida, o sea, ubicar a la gente lejos del yo no puedo, no tengo dinero, etcétera. Y entonces sí, enfocarnos a ver qué pasaría, ¿sí? Utilizar el lenguaje hipotético, que son estrategias de la entrevista motivacional. Entonces, como conclusión, la obesidad es una enfermedad crónica que requiere de un médico capacitado para brindar un tratamiento efectivo y basado en evidencia, que sepamos de qué estamos hablando, que tomemos en cuenta a la persona que la padece, que incorporemos estrategias para una comunicación colaborativa basada en la entrevista motivacional, que seamos capaces de elaborar herramientas individualizadas y que incluyan un seguimiento, un tratamiento a largo plazo, porque es una enfermedad crónica, y que nos enfoquemos no solo en el peso, sino también en otros aspectos que tienen que ver con la salud física, mejoría de comorbilidades, con la calidad de vida, e incluso con el estar bien de la persona. Y a todos estos elementos, un psicólogo puede sumar muchas herramientas, puede sumarse al equipo que tenemos que construir cuando necesitamos y nos interesa realmente la salud de un paciente. Muchísimas gracias.